Un taxista me contó una de las historias más macabras que he escuchado sobre conductores de autos que manejan en la madrugada. Él actualmente tiene 53 años de edad, pero cuando le sucedió esto recién estaba empezando a trabajar de taxista a los 17 años. Estamos hablando de 3 décadas atrás, y esto le pasó con uno de sus clientes cuando iba a Cariamanga. Llegó al lugar unas 2 horas antes, o sea, a las 2:35 por ahí, y dice que reclinó el asiento y se quedó dormido. Faltando 5 minutos para las 3 de la mañana, escucha que en el vidrio le hacen. Él se despierta y no ve a nadie, y otra vez le repiten. Y él dice, bueno, tal vez estoy dormido, o lo estaba imaginando. Después del segundo toque, en la ventana ya no pudo volverse a quedar dormido porque empezó a sentir un malestar, como si se le hubiera bajado la presión. Se acerca a una señora que él jamás había visto y le dice que si le puede hacer una carrera. No se le podía ver el rostro porque estaba casi completamente tapado. Y él le dijo, sí, suba nomás. Ella le explicó que quería salir de la ciudad de Loja porque tenía un compromiso en Cariamanga. Pero la señora le explicaba que tenía que irse de urgencia porque había fallecido un pariente. Encendió el carro y empezaron a viajar. Casi eran las 4 de la mañana y él siente un olor a podrido en todo el carro, como si hubiera un animal muerto adentro. Él lo primero que hace es pedirle disculpas a la señora y le dice que va a bajar un poquito las ventanas para que pueda salir el olor y no incomodarla. Él no recibe ninguna contestación por parte de ella y él piensa que ella se durmió, porque para él era normal que en las madrugadas muchas de las personas que vayan llevando de sus clientes se queden dormidos, y decide prender la radio, pero sonaba como una interferencia y en un momento el radio se apagó. Él se le hace muy raro porque él, como ya conocía las vías, sabía que por ahí no debía por qué apagarse, ¿saben? En un momento él escucha que en la parte de aquí alguien le estaba respirando. Él sintió un escalofrío, todo su cuerpo empezando por los pies, y él en ese momento no quiso dar la vuelta a la cabeza, simplemente alzar a ver al retrovisor. Y se da cuenta que la mujer que había subido antes ya no tenía el manto que le cubría su cara, y se dio cuenta que en vez de tener un rostro, tenía la trompa como la de un caballo. Él frena de golpe por la impresión y se da cuenta que ella empieza a patearle el asiento desde atrás con una fuerza inhumana, y empieza esa mujer a relinchar. Él trata de salir del auto, pero se da cuenta que estaba trancada la puerta, y lo único que él hace es empezar a rezar y a tratar de respirar. Hay un silencio de 1 minuto que parecía una eternidad. Él abre con miedo los ojos y se da cuenta que ya no había nadie. Trata de encender el carro y se da cuenta que no puede partir. Se baja y ahora misteriosamente la puerta sí se podría abrir, y cuando va a revisar el motor se da cuenta que de una parte de la carretera donde había monte sale la misma mujer que estaba ahí, sentada atrás de él, pero esta vez caminaba en 4 patas. Tenía el cuerpo de una mujer, pero la cara era como de un animal. Se abalanza sobre él y le muerde esta parte de la pierna. Le muerde tan fuerte que le arranca y él se queda ahí desangrándose. Y él, por el dolor, pierde la conciencia, pero antes de desmayarse podía ver cómo esa cosa o demonio se perdía justo en esa esquina. Y esto es importante, porque cuando llegan a rescatarlo ya en la madrugada, un carro que estaba pasando se detiene, viendo que él está en el suelo, con mucha sangre a su alrededor, y le pregunta qué sucedió. Él, para que no lo tomen de loco, les dice que por favor le crean, y los señores en ese momento ni siquiera hicieron otra pregunta, lo subieron en otro carro y lo llevaron al pueblo más cercano de Cariamanga, en donde un chamán, o conocido también como brujo, pero de esos chamanes, amigos, de los propios, esos que hacen trabajos con las pieles de las culebras, amarres y todo ese tipo de cuestiones. Y cuando el hombre llega, literalmente el chamán estaba como con una cola de personas, y el hombre, como estaba medio moribundo en la parte de afuera, sale el señor y dice que lo pasen, pero a otro cuarto, uno que estaba casi al fondo de la casa. Lo primero que hacen, entran como a una pequeña regadera que ellos tenían de agua bien fría y le empiezan a lavar la herida. El señor trae unos montes y le hace un agua, y con eso trata de lavarle la pierna, y dice que a él le ardía y le dolía muchísimo. El señor les empieza a preguntar a los hombres que lo trajeron que dónde lo encontraron. Ellos le dicen que nunca la vieron, pero que vieron la mordida y decidieron traerlo para acá. El señor le dice, hicieron muy bien. Lo pasaron a un puerto oscuro donde estuvo
15 días, donde solo su mujer podía pasar al cuarto a verlo como estaba, unos 10 o 15 minutos en el día. La luz no podía darle y nadie de afuera de su ambiente podía saber que él estaba ahí. Este señor me contó que el animal, demonio o cosa que lo lastimó, lo hizo para matarlo y llevárselo en cuerpo y alma. No era la primera vez que se escuchaba que a muchas de las personas que venían viajando en las madrugadas, esa mujer los paraba en alguna ruta, los llevaba hasta un lugar desolado y se los comía vivos. Literalmente solo los carros quedaban parados ahí, en medio de la nada. Él tuvo suerte, pero el chamán le dijo que cada Viernes Santo él no puede estar en carreteras en la madrugada, cuando la luna ya salga, porque esa cosa lo fichó y lo conoce, lo probó. Hasta ahora no se sabe qué es en verdad, pero se sabe que le encantan los hombres, y se escuchaba que cuando los hombres iban a trabajar en la agricultura, ella se los llevaba. Y una vez una señora contaba que su esposo trabajaba en la agricultura y siempre la gente que iba a trabajar en el campo se llevaba a los perritos. Un día esta mujer agarró un perro y lo partió por la mitad de esta mujer. Una seguidora estuvo muerta durante 1 hora y esto es lo que pasó. Me tuvieron que operar ya que mi vida corría peligro. Y durante la operación yo estuve muerta durante 1 hora. Luego de esa operación, al despertar, yo no reconocía a mi madre. Me desperté gritando y preguntando dónde estaba mi hijo, a lo cual mi madre se quedó sorprendida. Estuve yendo con psicólogos y lo único que hasta la fecha puedo recordar es cómo un hombre abusó de mí frente a mi hijo de 7 años. Vi cómo él lloraba y le decía a ese hombre que dejara de hacerlo y cómo lo golpeaba con sus pequeñas manos. Y lo último que logré decirle es: corre, Robert, vete a casa de Pinita. Y desperté en este cuerpo. A veces todavía me despierto con el sentimiento de qué le pudo haber pasado a Robert. Esta es una de las historias más feas que me han contado. Resulta que hace años, la abuelita de uno de mis seguidores le habían regalado una cabra. Y ella, como estaba económicamente mal, la aceptó. Pero empezaba a veces a actuar de manera extraña. La cuestión es que ella, media adormilada, va al baño. Y como no encontró unos fósforos para prender una vela, se fue en la oscuridad y súper calladita. Cuando ella ya está en el baño, empieza a escuchar como que alguien habla. Aquí viene lo más feo, amigos. Ella abre un poquito la puerta y ve la cabra que le regalaron, buscándola. Y no es que le hablaba con una voz finita, sino con una voz gruesa. Y ronca, amigos, algo así. Carmen, Carmen. Ella se queda helada y se da cuenta que ese animal caminaba en 2 patas y la seguía llamando. Carmen. Ella cree que está soñando y cuando ve que la cabra empieza a alejarse como de la casa, sale rápido del baño y se va a acostar. Y cuando está dormida, según siente como ese animal llega y le empieza a hacer así en la cabeza, acariciarle el cabello. En ese momento ella se da cuenta que no fue un sueño y como estaba de espaldas, se empieza a dar cuenta que ese animal se le empieza a parar, ya saben, su cosa. Y la cabra le dice como: hoy no será mañana. Y el animal se fue. Ella espera a que salga un poco el sol. Y 4:45 el gallo empieza a cantar. Pero a lo que se levanta se da cuenta que el animal estaba en 4 patas, estaba actuando normal. No como esa criatura que ella vio cuando fue al baño. Ella lo primero que hizo fue ir donde la señora que le regaló ese animal y devolvérselo, que ella decía que era más grande de lo normal. Cuando va y donde esa señora, la señora dice que no, o sea que no, que fue un regalo y que no puede devolvérselo. Pero lo dice de una forma extraña. Y la señora le platica lo que le pasó. En ese momento la señora ve como espantada para los lados y le dice que le va a contar algo. Que ella hace meses atrás vino una señora y también se la regaló. Y ella, como también estaba pasando por momentos como de poco dinero, escasos recursos, lo acepta para revenderlo. Pero se da cuenta que una de sus hijas empieza a tener como mucha conexión con ese animal, tanto que lo llevaba a dormir a su cuarto, o sea, de verdad. Y dice que una noche la señora, por alguna razón, dice que no podía dormir. Entonces ella se levanta y empieza a escuchar como ese animal gimiendo, algo así. Ella entra al cuarto de la hija y se da cuenta que ese animal, mientras la hija estaba dormida, ese animal la estaba montando, o sea, estaba encima de ella. Y esto es algo real, amigos. La señora se queda helada mirándolo y dice que ella tuvo una conversación con ese animal. Ese animal le dijo que si no quería que se la llevara a su hija, que tenía que entregarle otra mujer. Entonces la señora pensó en ella
porque tiempo atrás habían tenido un pequeño problema. Y la señora le dice, no entiendo. Ella le dice que el animal que mordió a su esposo, recuerdan que se los conté en la primera parte, fue esa cabra, porque él no podía compartir a esa señora, a la abuelita de mi seguidor. La necesitaba sola e indefensa, y por eso es que lo mató a su esposo. Cuando ella se entera de esto, le dice que por qué le hizo eso. Ella le dice, lo siento. Esa fue su respuesta. Ella nunca más regresó a esa casa. Ella desde ese momento se fue a vivir con su hija donde la mandó a la ciudad y nunca más volvió. Y mi seguidor les dice esto: cuando una persona te regale algo, piénsalo 2 veces antes de recibirlo, porque tú no sabes si esa persona lo está haciendo con buena voluntad. Yo he escuchado casos donde literalmente las personas al momento de regalar comida te mandan cosas feas ahí, como brujería. Y pues nada, amigos, tengan mucho cuidado. Ustedes tal vez puedan tener un bonito corazón y querer mucho a las personas y dar un regalo, pero no saben cómo las personas pueden estarlos viendo a ustedes.